Uno de los mayores privilegios que podemos tener es el de ser amigos de Dios. Él es el Señor del universo y aún así se interesa por mantener una relación estrecha con nosotros. Aún así, la amistad con Cristo tiene reglas que Él mismo ha establecido. ¿Quieres conocerlas? ¿Quieres saber cuáles son? Entonces quédate aquí conmigo porque está comenzando Fe para Hoy. Antes de continuar con el programa del día de hoy, yo tengo aquí en mis manos un regalo especial para ti. Lo hemos elaborado con mucho cariño para que pueda ayudarte a recibir el conocimiento bíblico para enfrentar las más grandes dificultades. En esta revista, en este estudio bíblico titulado Marcadas por la Fe, tú vas a encontrar justamente el secreto para vencer. A la luz de las historias de 8 mujeres que se enfrentaron a situaciones muy adversas, pero se aferraron de Dios y lograron vencer. Ellas desarrollaron una fe tan firme y tan fuerte que pudieron atravesar las dificultades. ¿Será que tú también puedes? Yo te invito para que puedas solicitar este estudio bíblico totalmente gratis a través de nuestra página web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Repito, nuevotiempo.org/escuela bíblica, o si no, ingresa o escríbenos a través de nuestro número de WhatsApp más 5512 9810 1460. Solicítalo ahora en este momento, no te lo pierdas. Una de las mejores cosas de la vida es estar con los amigos. Tener amigos es una gran bendición que recibimos del cielo. Ellos son personas en las que podemos confiar en los momentos buenos y en los momentos malos. A veces nuestros amigos son personas comunes y no por eso dejan de ser especiales para nosotros. A veces nuestros amigos son personas importantes en la sociedad, pero eso no nos hace amarlos más de lo que ya los amamos. Lo que caracteriza una amistad no son las cualidades o defectos que el otro tiene, sino lo que sentimos por él. Identificamos a los amigos a partir del tiempo que se dedican entre sí y del nivel de intimidad que poseen. Los amigos son personas que conocen al otro solamente con la mirada, cuando incluso sin decir nada, el amigo identifica si el otro está feliz o está triste. Otra característica muy marcante de los amigos es que ellos conocen los secretos del otro. El amigo es la persona con quien se intercambia confidencias, pues pasan muchas horas en constante diálogo. La Biblia tiene un texto formidable sobre la mayor amistad que podríamos tener. Está escrito así. En Juan capítulo 15, versículo 15, Jesús expresó lo siguiente: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os los he dado a conocer. Sin lugar a duda, es una inmensa honra ser amigos de Cristo, y eso es una muestra más de cuán misericordioso es Él. Jesús es nuestro Salvador y Señor, pero también Él quiere ser nuestro amigo. ¡Qué maravilla!, ¿no es cierto? Frente a este hecho surge una pregunta. ¿Qué significa ser amigo de Jesús? Nuestro amigo omnisciente, sabiendo que tendríamos esta duda, nos dejó la respuesta en su palabra. El texto bíblico que leímos inicialmente deja ver una oposición entre siervo y amigo. Aquí ya podemos identificar la primera característica de la amistad con Cristo. El siervo no es íntimo de su Señor, tiene solo una relación de obediencia, por lo tanto, una relación distante con Él. En cambio, los amigos se conocen, tienen intimidad y por eso disfrutan de contar sus novedades los unos a los otros. Al hablar sobre nuestra amistad con Cristo, Él dijo:
todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es perceptible en esta frase la figura de alguien que se enteró de una buena noticia y corre a contársela a su mejor amigo. Nuestro amigo Salvador Jesucristo nos contó todo lo que el Padre Celestial le dijo a él. Son las confidencias de un amigo. Él es la propia revelación del Padre. Si queremos ser amigos de Jesús, necesitamos conocerlo más, y eso sucede solo cuando estudiamos su revelación escrita, que es la Biblia Sagrada. Fue Él mismo quien dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es a través del estudio de la Biblia que conoceremos a Jesús. Una persona que no invierte tiempo estudiando la palabra de Dios y profundizando esa intimidad a través de la oración, no puede decir que es amiga del Maestro. Conocerlo es la primera implicancia de la amistad con Cristo. Leamos Proverbios capítulo 2, versículo 1 y 2. El texto dice, Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia. Yo quiero compartir contigo una reflexión sobre este pasaje, pero antes hay una frase que también quiero compartirte. Esta frase dice así, empieza por el principio y sigue hasta llegar al final y allí te detendrás. Esta frase es dicha por el Rey de Corazones en el clásico de la literatura de Alicia en el País de las Maravillas. Parece una obviedad, pero carga en sí un mensaje muy profundo. Muchas personas saltan etapas importantes en los procesos de la vida. Algunos jóvenes, por ejemplo, comienzan un noviazgo con actos que deberían practicarse únicamente en el matrimonio, comenzando así por el final. Otros, para llegar más rápido a un resultado brillante, en la escuela o en el trabajo, prefieren usar estrategias inmorales en vez de comenzar por el principio y respetar el proceso. Empezar por el principio, mi querido amigo o amiga, aumenta las posibilidades de tener siempre un final feliz. Quien quema etapas importantes puede terminar no llegando al resultado que desearía. En los proverbios que leímos anteriormente, Salomón destaca la importancia de esforzarse para adquirir sabiduría. Él ya demostró en el capítulo 1 que Dios es quien da el primer paso para ponerla a disposición. Sin embargo, es necesario que el ser humano haga su parte. Aquí también necesitamos empezar por el principio, el punto de partida de la búsqueda humana por la sabiduría y la revelación. Según los versículos de hoy, las palabras de Dios y el guardar sus mandamientos son la base para la adquisición de la sabiduría. Es necesario unir el conocimiento y la ética, la teoría y la práctica. Dos verdades fundamentales son destacadas por Salomón. La primera es que sin intimidad con la palabra de Dios, nadie conseguirá crecer espiritualmente. Pocas cosas son tan perjudiciales para un cristiano como la ignorancia al respecto de la Biblia. Sin esa comunión profunda con el Padre a través de su palabra, la persona no alcanzará la sabiduría y continuará siendo un necio. Segunda verdad, solo por conocer la palabra no hará a nadie sabio. En el pensamiento hebreo, la teoría y la práctica son inseparables. Es necesario practicar los conocimientos bíblicos en la vida diaria. David resumió estas verdades en 3 versículos que deberían ser repetidos diariamente por todo joven. Salmos capítulo 119 del versículo 9 al 11 nos dice lo siguiente: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón
he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En la vida espiritual se empieza también por el principio. Nuestro amigo Jesús es omnisciente, por lo tanto sabe qué es lo mejor para nosotros. A diferencia de los amigos pecadores que nos aconsejan pero son limitados, nuestro amigo celestial es capaz de dar consejos con plena conciencia de hacia dónde nos llevarán esos consejos. Por eso, ser amigo de Jesús también implica obedecerle. En el libro de Juan, el capítulo 15, el versículo 14, leemos lo siguiente. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Parece un sinsentido y hasta lo sería si fuese una amistad entre dos pecadores, pero el amigo de Jesús hace lo que Cristo manda. Obedecer a Jesús es un gran beneficio para nosotros. Jesús ve más allá de lo que nosotros podemos ver y por lo tanto puede indicarnos el mejor camino. Más que una carga, obedecerle es un privilegio y una seguridad para nosotros. Sin embargo, este versículo que acabamos de leer nos trae una condición para nuestra amistad con Cristo. En el texto existe la partícula condicional sí, es decir, aquel que no obedece no es amigo de Cristo. Infelizmente, vemos hoy en día muchas personas que se dicen ser religiosas e incluso se declaran amigas de Jesús. Dicen que lo aman, pero viven en declarada desobediencia a su bendito nombre. Vamos a analizar algunos versículos del capítulo 6 del libro de Romanos. Veamos cómo el apóstol fue bien claro. Los cristianos romanos recibieron el mensaje de la gracia de Dios con mucha alegría. Sin embargo, ellos no entendieron completamente el mensaje y creyeron que por causa de la gracia de Cristo estaban libres de guardar la ley de Dios o peor aún, querían pecar más para recibir más gracia. Para resolver estas distorsiones, Pablo escribió la carta a los romanos. En ella, el apóstol coloca todo en su debido lugar. Romanos capítulo 6, versículo 1 dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Parece imposible que una persona tenga ese tipo de pensamiento tan absurdo. Pecar más solamente para recibir más gracia, pero no lo es. El apóstol Pablo está escribiendo a los romanos exactamente para resolver esta distorsión. Romanos capítulo 6, versículo 2 dice así: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí el apóstol plantea una metáfora que nos es muy útil para comprender esta verdad teológica. Aquellos que aceptaron la gracia de Cristo murieron al pecado. Esta verdad es simbolizada por el bautismo por inmersión, así como Jesús fue bautizado. Allí, en el tanque bautismal, cuando somos sumergidos, es como si estuviéramos siendo sepultados, y cuando emergemos es como si estuviéramos resucitando para nuestra nueva vida. Los próximos versículos que vamos a analizar nos van a dar fe de esta verdad. El texto dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de su Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Quiero intentar ilustrar esta metáfora de la muerte al pecado usando la figura de una momia. Vamos a imaginar que antes de fallecer, a aquella persona momificada le gustaba mucho el durazno. Ella no podía resistirse a la fruta. Si encontraba una, la comía rápidamente. Pero ahora
aquella persona está muerta y momificada. ¿Qué sucederá si colocamos cerca de su cuerpo inerte una bandeja llena de duraznos frescos? Exactamente no sucedería nada, porque los muertos no comen duraznos, no comen nada. El pecado era un fruto sabroso para la persona antes de morir al pecado a través de la gracia de Cristo. Sin embargo, luego de su resurrección a una nueva vida, el pecado ya no la atraerá más. Muerto el pecado, ya no se entrega a los actos pecaminosos. Ahora lee conmigo Romanos capítulo 6, versículo del 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí el apóstol refuerza su teología. Sin embargo, una expresión del apóstol Pablo lo preocupó porque podría generar interpretaciones equivocadas, como lo hace hasta los días en los que vivimos ahora. Pablo dijo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto necesita ser bien entendido. En Romanos capítulo 6, versículos 15 al 17, dice así: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El apóstol Pablo está afirmando que fuimos salvos para obedecer, o sea, en vez de que la gracia nos exima de guardar la ley de Dios, ella nos impulsa a obedecerla. Cristo nos salva para que dejemos de ser siervos del pecado y pasemos a ser siervos de Dios en obediencia. En Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23 encontramos lo siguiente. El texto dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mensaje es claro. Cuando recibimos la gracia de Dios que nos libera de la condenación del pecado, somos colocados inmediatamente en el proceso de santificación que consiste en alejarnos de los actos pecaminosos y acercarnos gradual y constantemente a la semejanza de Cristo. Es importante que destaquemos la visión del apóstol Pablo respecto de la ley de Dios, y él lo dejó bien claro. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, versículos 7 al 12. El texto dice: ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No existe razón teológica para pensar que la gracia nos exime de guardar la ley de Dios. El pensamiento bíblico es exactamente lo contrario. Mientras más entendemos la gracia de Dios, más somos impulsados a ser fieles a su ley.
El capítulo 15 del Evangelio de Juan comienza hablando sobre la metáfora de la vid y los pámpanos. Este es el tema general del capítulo y es en este contexto donde Jesús introduce el tema de la amistad. Aquí encontramos la tercera implicancia de una amistad con Cristo. El versículo 9 nos dice así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Cómo sabemos si estamos permaneciendo en el amor de Jesús? El versículo 10 nos responde: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este texto necesita ser bien entendido. La obediencia es la mayor evidencia de que alguien está permaneciendo en Cristo. La obediencia es una señal de que permanecemos en Él. No obedecemos para estar unidos a Él, sino que obedecemos porque estamos ya unidos a Él. La obediencia es fruto de la permanencia y solo llevaremos frutos cuando estemos unidos completamente a Él. Este es el mensaje general del capítulo 15 del Evangelio de Juan. En este momento surge una pregunta intrigante. Si Jesús es completo en sí mismo, ¿por qué insiste tanto en una amistad con nosotros? El versículo 11 tiene la respuesta a esta pregunta. El texto dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El apóstol Juan repite esta intención de Cristo varias veces. Allí en Juan capítulo 16, versículo 24, dice lo siguiente: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Nuestro amigo Jesús quiere hacernos personas alegres, incluso cuando enfrentamos las dificultades de esta vida. Si somos sus amigos, estaremos alegres, sin importar las circunstancias que enfrentemos diariamente. ¿Por qué debemos ser amigos de Jesús? Nos hacemos amigos de alguien por diversos motivos, pero el motivo principal que tenemos para hacernos amigos de Cristo es el más sublime de todos. Juan expresó el motivo de la siguiente manera en el capítulo 15, versículo 13 de su Evangelio. El texto dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nuestro amigo Jesús dio su vida por nosotros. Todos nosotros estábamos condenados a la muerte y presos al pecado, pero Jesús dejó su trono de gloria para ser humillado en nuestro lugar y así darnos la posibilidad de la vida eterna. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. ¿Cómo no ser amigo de alguien que nos ama tanto? Frente a lo que nuestro amigo Jesús hizo por nosotros, no podemos negarle nuestra devoción. Tendremos que decir como el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe. Existe, mis amigos, una última característica de los amigos que también hace referencia a la amistad con Cristo. Al amigo le gusta estar en la casa del otro. El apóstol Juan nos dice hacia dónde nos llevará nuestra amistad con Cristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, el versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El versículo 2 y 3 continúa diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Un día nuestro amigo Jesús vendrá a llevarnos a su casa y nunca más nos separaremos de Él. Pero solo irán a ese lugar quienes comiencen a ser sus amigos desde ahora. Por eso el día de hoy yo te invito a que profundicemos nuestra amistad con Jesús cada día, a que lo busquemos cada día a través de su palabra. No te rindas en buscar a Jesús, sigue adelante en la fe. Que Dios te bendiga.